fondo con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros aquí en TVC. Esta noche en la mesa de los periodistas iremos a fondo con el tema del turismo en México. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue coordinador general técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. También fue diputado federal, director general de Financiera Rural, así como de Relaciones Institucionales y Comunicación para México y América Latina, HSBC. También presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director general de Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, Bancomext. Una industria sustentable, vital para la economía del país. Hablaremos de su futuro y de los riesgos que afronta o que afrontará. ¿Y quién mejor para hablar del tema que Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo? Enrique, bienvenido. Un gusto recibirte aquí en la fondo. Paco, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, gracias, con la mesa de los periodistas, Carlos Ramos Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo Torreblanca. Buenas noches, gracias. Un gustazo. Gracias, y bueno, bienvenido. Déjame, Gracias. Vamos a entrar, si te parece, en tema, Enrique. Yo te preguntaría cuál es la situación del turismo, que la respuesta es ya dada. Noveno, octavo lugar en el mundo en tema de ser el destino principal. Habla de éxito. Platícanos. Sí, cómo no. Octavo lugar, octavo país más visitado en el mundo. Y muy importante resaltar que en los últimos 4 años hemos pasado del número 15 al número 8. O sea que además es un sector que tiene una dinámica muy poderosa. 35 millones de visitantes del exterior el año pasado, que también hay que poner en perspectiva. Son 11 millones más que los que nos visitaban hace 4 años y que es el equivalente a todos los que hoy visitan Argentina y Brasil juntos. O sea, eso es lo que ha crecido México en 4 años en turismo internacional. 9 millones de empleos de mexicanos de manera directa o indirecta, o sea que es uno de los principales sectores generadores de empleo, que México es eso importante, porque en un país de 120 y tantos millones de personas, la generación de empleo es fundamental. Y la otra yo también le veo cada vez más que es un factor de un desarrollo integral e integrante. De lo que se trata es que las comunidades turísticas en nuestro país pues vivan muy bien y que no sean solamente unas zonas hoteleras de primera, sino que las comunidades turísticas sean de primera. Yo creo que ese es el gran reto, pero por otro lado la gran oportunidad. Y por último, 226 millones de viajes de mexicanos en el interior. El turismo, al final del día, la mayor parte del turismo en México lo hacemos los mexicanos y eso es una gran oportunidad porque quiere decir que no somos tan dependientes del exterior a pesar de que somos muy exitosos en el turismo internacional. Así es. Secretario, ¿qué hemos hecho bien? ¿Durante cuánto tiempo para lograr escalar del 15 al 8? Yo creo varias cosas. Yo creo una que siempre destaco, temas de conectividad. El que estamos constantemente en México abriendo nuevas rutas, el que estén viniendo nuevas líneas internacionales, nuevas líneas también nacionales, eso yo creo que es el motor principal. ¿Tú quieres traer gente de China? Pues tiene que haber vuelos de China. ¿Tú quieres traer gente de Argentina, de Brasil? Tiene que haber vuelos a esos países. Conectividad es fundamental y en ese sentido también la infraestructura que se ha venido desarrollando en materia de aeropuertos, en materia de carreteras y simplemente destacar que por eso es fundamental el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Un aeropuerto en el actual que ya está absolutamente rebasado, que incluso yo ya sé de viva voz de algunas líneas aéreas internacionales que ya no han podido entrar a México porque ya está prácticamente rebasado y por eso es que para el país es fundamental el nuevo aeropuerto. Un sistema financiero que le presta al sector y que ha venido prestando bien. El saldo al crédito del sector turístico en la banca comercial ha crecido como 60% en estos 4 años y el de la banca de desarrollo en casi 130%. Y luego yo diría temas como promoción, una buena promoción más segmentada, más estrategia hacia a donde queremos ir, un sector empresarial muy competitivo, o sea, realmente profesional, y la gente, los empleados. Porque siempre hablamos de que el mexicano te atiende con calidad y con calidez. Pero realmente cuando estamos hablando de ello, de este término, estamos hablando de los empleados, estamos hablando del mesero, del cocinero, de la recamarera, de la recepcionista. O sea, estamos hablando de los mexicanos que trabajan en el sector empresarial. Yo creo que es una de las principales fortalezas. Cuando menos esos 5 elementos son los que creo que nos están haciendo tan competitivos. Y por eso en lo personal yo creo que este sector va a seguir creciendo igual.
Yo no creo en este caso en los ciclos. Algunos dirían, bueno, pues es que ya toca que baje porque lleva 6 o 7 años decreciendo de manera muy acelerada. Yo creo que no. Yo creo que ya tomamos vuelo. Yo creo que ya se consolidaron muchos de los elementos que nos hacen competitivos y pues hay que seguir abriendo nuevos destinos, fortaleciendo el turismo en más zonas del país. Es un sector que debe seguir creciendo muy bien. Señor secretario, esta buena noticia de que México ha superado escaños, hemos ganado terreno en materia turística, se dio en el Tianguis de Acapulco, que por cierto fue un exitazo, creo que ha sido en la historia el mejor. Sin embargo, quiero que me confirme algo. ¿El turismo en este momento ya supera en empleo y en inversión al sector automotriz, al petrolero y a las remesas? Sí, bueno, sí, por partes. El sector turístico del tamaño de la economía es el 8.7 del PIB. Es uno de los sectores más grande que la construcción, más grande que el sistema, que la energía, más grande que la minería, más grande que el sistema primario, lo que es la parte agropecuaria. Es un sector muy grandote y además, como señalaba, 9 millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta de él. En términos de ingresos de divisas, seríamos la tercera fuente neta, digo yo, porque lo que importa no solamente es cuánto exportas, sino también a eso le tienes que restar cuando tú sales. Entonces, por ejemplo, el sector que más genera divisas en el país es el sector automotriz. Exportamos como 100,000, pero importamos 50, entonces te queda un neto como de 50,000. Las remesas te están representando alrededor de 25,000 millones de dólares, que ahí sí son puras entradas, pues no hay netas para afuera. Y el turismo terminó el año pasado con 9,300 millones de dólares netos. Y yo sí esperaría que en unos pocos años estuviéramos por arriba de las remesas. El año pasado, el número de ingresos que tuvimos del exterior por turismo, cerca de 20,000. O sea que estamos a 5,000 millones de dólares, en la parte, digamos, de ingresos brutos de las remesas. Debe ser la segunda fuente. Suena sencillo, estamos a 5,000, pero 5,000 millones de dólares es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero, pero al ritmo al que vamos creciendo, o sea, sí es alcanzable en unos 3 años, que cuando menos en lo que es comparable, brutos, ingresos contra ingresos, sí estemos superando a las remesas en unos 3 años. Así debiera de ser. La sorpresa es que las remesas siguen creciendo. Yo quisiera tocar 2 temas, secretario, que me parecen fundamentales. Uno, los números que nos estás mostrando, que le estás mostrando al auditorio de Mega Noticias, son números sorprendentes, buenos, positivos, pero te pregunto, ¿esa derrama de dinero va a todo el país? Y en este sentido, indudablemente los destinos de México son playa, principalmente. ¿Qué pasa con el resto de los otros destinos? Sí, cómo no. A ver, la derrama sí va a la mayoría del país. El otro día en una plática con unos universitarios, porque acostumbro que en las giras de trabajo que hago cada semana, trato de ir también a universidades para platicar pues, con la gente joven. Y la pregunta es, ¿qué tanto se queda en México? Yo diría que la gran mayoría. Por ejemplo, pues, todos los empleos evidentemente se quedan en el país, el dinero, el recurso. La hotelería es una mezcla porque tienes muchas cadenas hoteleras, bueno, algunas cadenas hoteleras trabajando en México, pues normalmente el dueño del hotel es mexicano, son inversionistas mexicanos. Por cierto, de todos los hoteles, no más del 20% de los hoteles o menos están integrados a cadenas. O sea que la gran mayoría son hoteles privados, de marcas privadas. Todo ese dinero pues, se queda en las familias, en los accionistas y los empleados de los mexicanos. Yo diría que la gran mayoría del dinero se queda en el país. O sea que es un sector que tiene también ese gran beneficio. A diferencia de otros, donde a veces quizás se quedara nada más la mano de obra, aunque cualquier inversión extranjera sería positiva, yo creo que este es de los sectores más dinámicos y que más recursos deja en México. ¿Los otros destinos? No cabe duda de que, sobre todo en materia internacional, el turismo está concentrado quizá el 80% en 6 destinos. Sí, y son la mayoría sol y playa. Y siempre digo que así tiene que ser en gran medida. ¿Por qué? Porque tenemos una ubicación geográfica privilegiada al lado de los Estados Unidos, de Canadá, en donde además los climas, las diferencias de clima nos ayudan. Las mejores playas del mundo. Las mejores playas del mundo. Bueno, ayer lo dijo el presidente, ¿no? Es un privilegio estar entre 2 océanos. Es un privilegio. Y cuando estás, entonces, en la época del frío en Estados Unidos, y donde las temperaturas en México son muy templadas, eso hace que de manera natural seamos un destino de preferencia. Sin embargo,
yo digo que el turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. Y todo México tiene, digamos, vocación de turismo. Entonces, en eso estamos, en los pueblos mágicos, en el desarrollo del turismo cultural, de naturaleza, de aventura, de reuniones y convenciones, para llevar más turismo al resto del país. Perfecto. Enrique, nos vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, estamos en A Fondo hablando del turismo en México con Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo. Regresamos. Bueno, pues aquí estamos con Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, hablando de turismo en México. Y Enrique, vamos, no todo es miel sobre hojuelas, vamos, hay un éxito palpable, 8º lugar como destino turístico del mundo. Pero el turismo es parte de este país, un país convulso, con inseguridad, con violencia, con pobreza. ¿Cuáles son los riesgos para el sector turístico, para esta industria, hacia adelante? Porque esto finalmente le golpea. Pero yo te diría riesgos y oportunidades. A ver, riesgo. El principal riesgo que enfrenta el sector turístico en México es que haya temas de inseguridad que te hagan que se te salgan de control. Empezó a haber algunos brotes en algunos destinos donde tradicionalmente no pasaban esas Guerrero, cosas. Cancún. En Cancún, incluso en Los Cabos, que afortunadamente se ha ido empezando a controlar. Entonces, el principal riesgo es seguridad, y por eso estamos trabajando en el gobierno federal en un modelo de seguridad para destinos turísticos, platicándolo obviamente con la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría responsable, pero también platicando con los gobiernos de los estados, con los empresarios, con la sociedad civil. Y el argumento es el siguiente: ustedes son al final del día los que tienen mayor interés en que sus destinos estén seguros, tengan además una participación mucho más activa, involúcrense en las modalidades que ya de por sí lo permite, digamos, de consejos consultivos ciudadanos, métanse al tema. No se lo dejen solo a las autoridades. Las autoridades necesitan de una ciudadanía que se meta más y que se involucre. Eso yo creo que ese es el camino. Pero también es un área de oportunidades. Efectivamente, donde hay turismo, pues hay empleo, pero muchas veces ocurre, y hay que decirlo, que se desarrollan las zonas hoteleras preciosas, pero después las ciudades van creciendo a veces de manera desordenada, un tanto, digamos, pues sin orden. Cinturones de pobreza. Cinturones de pobreza. Aunque también las estadísticas nos dicen que donde hay turismo la marginación es mucho menor, lo cual yo creo que ya de por sí te dice que sería una de las mejores estrategias de combate a la pobreza en el país. Yo creo mucho más en el combate a la pobreza a través de desarrollo y oportunidades que a partir solamente de transferencias monetarias. Las transferencias monetarias te ayudan en eso, en un tránsito, pero no es la solución a ningún problema. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y es la gran oportunidad, es que a partir del turismo, pues mejores las ciudades, le metas infraestructura, mejores escuelas, mejores hospitales, mejores viviendas, y que lo veamos como parte de la meta, que no es traer nada más turistas, es usar en el buen sentido a los turistas para mejorar las comunidades. El turismo es un medio, no es un fin, así como la economía. No es un fin, el fin es la gente, el fin es que nos vaya mejor a los mexicanos, que nos vaya mejor a todos los mexicanos, y para eso es el turismo. Decimos que nosotros no buscamos llenar hoteles, cruceros o playas en sí, lo que queremos es llenar los bolsillos de los mexicanos, y para eso hay que llenar los hoteles, los cruceros y las playas. Pero el fin es que le vaya bien a las comunidades, y esto se da a través también de un diálogo, yo diría muy constructivo, con las autoridades y con el sector privado. Es decir, ¿cómo vamos a medir el progreso? No solamente por número de llegadas de visitantes, sino por el bienestar de las comunidades turísticas. Pero, permítame un segundo, porque quiero abonar lo que dice Paco. Pero, señor secretario, me parece que la respuesta es muy global, muy general para el sector, como lo preguntó Paco. Usted dijo una frase que me llamó mucho la atención: no queremos zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Pero, ¿cuál es el riesgo para el turista? Voy a emplear a lo mejor un mal ejemplo, pero es ilustrativo. Juan Carlos Galán, que fue candidato a la presidencia en Venezuela y que fue ultimado por Pablo Escobar Gaviria,
En su último pronunciamiento, discurso público, dijo: voy a luchar para que cuando un ciudadano venezolano presente en el mundo su pasaporte, no le digan narcotraficante. Lamentablemente creo que ese saco lo tenemos ahora. ¿Cómo hacer para que el mexicano que sale no tenga el sello de delincuente, ni el que entre tenga miedo de nosotros? Bueno, a ver, yo sí creo, podemos diferir, pero yo creo que una cosa es que tengamos temas de inseguridad altos en el país, y sobre todo en ciertas zonas, y que también hay que decirlo, también había venido a la baja con respecto a los años más álgidos. Lamentablemente el año pasado se nos subió un poquito, que por cierto le hemos ido estudiando para, si quieren de eso nomás hablamos algo de qué lo pudiera estar explicando. Pero primero, yo creo que en el exterior, y yo viajo mucho afuera, no tenemos nosotros como país fama de narcotraficantes. Se sabe que hay problemas de inseguridad y se sabe que hay problemas de violencia, pero nosotros como país no tenemos fama de eso. ¿Ni en Estados Unidos? Ni en ningún lugar. ¿Ni con el señor Trump? Nosotros no, o sea, como país no. Se sabe que lo tenemos en regiones, en fin, pero no lo tenemos afortunadamente. Entonces, eso es algo que de todos modos pues hay que trabajar para que no nos pase, para que no nos ocurra. Claro. Aún así, yo te diría, y además la inseguridad también es un tema relativo. Voy a poner ejemplos. He estado en Japón y en Japón nos dicen, oye, pues nos gusta ir a México, porque en México, por ejemplo, no hay terrorismo. Los japoneses le están dando la vuelta a la parte del norte de África, países como Turquía, donde se ha caído 30% el número de visitantes. Algunos de los incidentes que lamentablemente pasaron en París también hizo que dejaran de ir. O sea que también a los ojos del mundo, nosotros, para muchos de ellos, seguimos siendo un país seguro. Bueno, de otra manera no te explicarías por los niveles de crecimiento del turismo. Sí, claro. Habiendo dicho eso, para nosotros es un tema fundamental. Pero la otra manera de tener seguridad no solamente es buenas policías, buenos ministerios públicos, buenos jueces, que en eso hay que trabajar. La otra es que haya oportunidades de empleo para los mexicanos. Y por eso yo en lo personal creo en una sociedad más solidaria, en una visión más incluyente, en donde nos quitemos esta idea de que solamente cuando yo busco mi bienestar, en el fondo le estoy ayudando a los demás. Esta idea que nos han enseñado muy del modelo ¿no? moderno, occidental. No, además de hacer tu tarea, tenemos que ser muchos más activos en ayudarle a personas que se han ido rezagando y quedando atrás. La única manera de que el país puede ser sustancialmente más seguro es que sea más homogéneo, más parejo y menos desigual. Y en eso es en lo que hay que trabajar. En esta idea de turismo inclusivo, ¿qué papel tiene el involucrar al tejido empresarial local en la idea de la proveeduría del turismo? Muy importante. Hoy en día, de acuerdo a algunas estimaciones, una consultora que hemos visto, lo que es la hotelería y los restaurantes consumen algo así como $9,000 millones de insumos, pero de esos el 60% son importados, 60%. Quiere decir que nosotros le estamos ayudando a que le vaya muy bien a los americanos, a algunos noruegos, a daneses. O sea, nos podría ir todavía mejor si tuviéramos más integradas nuestras cadenas de valor. Si todavía más de la carne que se consume en Cancún viniera de México y no del exterior, la ropa, las toallas, las sábanas. O sea, hay una enorme cantidad de productos que esta industria dinámica que crece muy fuerte podría estar jalando si esos productos fueran hechos por empresas y por empleados mexicanos. Y por eso sacó el presidente el programa de Conéctate al Turismo, que no es otra cosa más que eso, conectar, vincular a la demanda del sector, a los hoteleros, a las líneas aéreas, a los demandantes, a los compradores, y a través de un medio digital ponemos también a los proveedores certificados, yo vendo esto, produzco eso, y en esa plataforma está interesante porque además ya se le están sumando nuevas cosas. Por ejemplo, recientemente con CONACYT firmamos un convenio para que en esta plataforma también se incluyeran las necesidades de innovación tecnológica. Si tú quieres desarrollar proveedores, muchas veces pasas por la innovación, por la tecnología, accede a CONACYT. Y también traemos una parte de capital humano, porque cada vez es también más frecuente que te digan, me falta gente. Entonces, hacerla veces como de bolsa de trabajo. En resumen, a este sector y al resto del país le iría todavía mucho mejor si más de lo que consume se produjera en México. Y en eso estamos trabajando en el Conéctate al Turismo. Me queda apenas un minutito de este bloque, Enrique, pero yo no quisiera dejarte ir en este tema con dos asuntos. Uno, hablamos de los riesgos, reducción presupuestal. Uno, y el efecto Trump que sigue dando curso en el mundo y que México es uno de sus principales objetivos, sin olvidar que el turismo norteamericano es el principal
que llega a México? Sí. Dos cosas. Bueno, la primera, presupuesto. Claro que a la Secretaría de Turismo le haría bien un poco más de presupuesto, porque realmente el presupuesto de la Secretaría es muy chiquito. Yo separaría además lo que es Fonatur y lo que es el Consejo de Promoción Turística. El de la Secretaría, que lo que hacemos con ese presupuesto sobre todo es combinarlo con estados y municipios para hacer infraestructura turística. Ejemplo, acabo de estar en Querétaro, en la Sierra Gorda, y inauguramos con el gobernador un malecón alrededor de una presa que hay ahí. Pero la Sierra Gorda, además de que es un área extraordinaria, donde hay 5 misiones de épocas de más de hace 200 años, es también un paso que conecta a la zona de la Huasteca, San Luis Potosí, Gilitla, bla, bla, bla. Entonces, el que haya más cosas que hacer, hay infraestructura, que mejor es un muelle en Pátzcuaro, que mejor es un kiosco en Valle de Bravo, que estés poniendo, por ejemplo, también un museo interactivo en diferentes lugares, son generar productos de cosas que hacer y le ayuda sobre todo a los destinos que son precisamente los distintos a sol y playa. Pero también, entonces, no cabe duda que nos haría bien y la verdad es que somos, creo yo, bastante cuidadosos del gasto. Como tenemos poco dinero, somos muy selectivos y nos vamos a lo que funciona y tiene más efecto. Pero habiendo dicho eso, también hay que recordar que hay muchas otras dependencias que cuando invierten le ayudan al turismo. Nada más pienso en el caso del segundo piso de la Ciudad de México, a la carretera Cuernavaca. Le ayuda a Cuernavaca, le ayuda a Acapulco. O pienso en el libramiento también de la misma carretera. Es como si le estuvieras haciendo inversiones a Acapulco. La infraestructura carretera en el país, la infraestructura aeroportuaria, son inversiones millonarias que uno de los principales beneficiarios somos nosotros. Entonces, hay las inversiones o el presupuesto que tenga antropología, que tenga la Secretaría de Cultura, todos esos gastos o inversiones tienen un impacto positivo en el turismo. Entonces, yo sostengo que un día habría que hacer la sumita de todas las diferentes inversiones del gobierno federal y estatales, y todo eso va a dar al turismo. Yo creo que el presupuesto en turismo acaba siendo mucho mayor del que nos imaginamos. ¿Y el caso Trump te parece regresando? ¿Cómo no? Regresando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el turismo y su futuro aquí en A Fondo. Pues regresamos ya aquí a fondo con Enrique de la Madrid. Nos metemos a la plática entre corte comercial y créame lo que es muy interesante. Enrique, octavo lugar, octavo destino en el mundo, pero vamos, no podemos conformarnos con ser el octavo. México tiene mucho que ofrecer. Y yo te preguntaría, ¿qué hacer para escalar posiciones y qué hacer para no perder el paso? Claro. La primera, a ver, yo creo, ser el octavo, pues ya estás dentro de los primeros 10. Algunas me decían, oye, ¿qué tal si el primero, segundo, tercero? Hay que ver las diferencias. España, que es el tercero, recibe 77 millones de visitantes contra 35 de México. O sea, ya si lo ves así, es como yo digo, es como las montañas. Entre más te acercas a la cumbre, pues más empinado se pone, claro, ¿no? Pero no solamente nos debemos enfocar en cuántos llegan, sino sobre todo en cuánto gastan. Y ahí todavía tenemos un rezago. Somos el país número 14 en términos de ingreso. El octavo de visitantes, pero el 14 de ingreso. Yo creo que mejor hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en que gasten más. Y para eso entonces necesitas desarrollar otros tipos de turismo. Por ejemplo, turismo médico. México tiene también vocación para turismo médico, tiene servicios médicos de calidad, a precios muy competitivos, y otra vez tenemos por vecinos a la gente que necesita este tipo de servicio. Ahí hay que meterle. Reuniones y convenciones. Recientemente también en Mérida, acaba el gobernador de anunciar, aquí hace unos días estuvimos presentes, un nuevo centro internacional de congresos y convenciones. Una inversión muy importante que le va a dar muchas posibilidades a Mérida y a sus alrededores para irse especializando en el turismo médico, que repito que ahí es muy fuerte, y también de reuniones y convenciones. Turismo de aventura. El presidente ha puesto mucho énfasis recientemente en eso. Estuvimos en Hidalgo hace unos días, en El Chico, y ahí hablamos de la combinación entre el turismo y la conservación. Tenemos áreas protegidas en donde la visión anterior era que nadie entre, que nadie las use. La visión moderna es usémoslas.
usémoslas con cuidado, con responsabilidad, pero eso va a ir generando el ingreso para conservarlas y también a muchas de las comunidades que viven ahí. En resumen, el turismo religioso. Somos uno de los países de las mayores vocaciones. Vienen a visitar, creo que a la Basílica de Guadalupe, creo, a ver, es que el número va a fallar. Creo que son 7 millones de visitantes, nada más el día del 12 de diciembre del Virgen de Guadalupe, y cerca de 20 que vienen a México. La Basílica de Guadalupe sería el lugar más visitado después de San Pedro en Roma, pero como la mitad, quizá un buen grupo de los que van a Roma es por turistas, no por religiosidad, es el destino turístico más importante del mundo. ¿Sí? Entonces, hay muchos segmentos tras de los cuales hay que ir y vamos mejor por aumentar el ingreso más que el número de visitantes. No le pregunto al secretario, le pregunto al mexicano. Has conocido el país como hijo de un presidente de México, conoces el país como secretario de Turismo, pero le pregunto al mexicano, ¿qué es lo que más te duele de México? Pues sí, a ver, lo que más me duele, a ver, hay varias cosas que duelen. Yo creo que lo que más duele es la pobreza. Lo que más duele es la pobreza porque al final del día, cuando no tienes ciertos recursos económicos mínimos, es muy difícil que puedas realizar tu verdadero potencial. Entonces, lo más injusto en cualquier país, lo más injusto en México, pues es la pobreza. Y yo creo que el reto principal es cómo acelerar el que saques más pobres de la pobreza y los incorpores a lo que debe ser la visión de México, un país de clases medias. Acabo de estar en Querétaro, que es muy impresionante. Y Querétaro, yo digo, así como Aguascalientes, Guanajuato, muchos de los estados del Bajío, deberían de ser el modelo a lo que México puede aspirar. Ellos ya son, si lo quieres ver un poco así, ya son un país desarrollado. Sí, o sea, incluso desde cuando tú estás hablando con los estudiantes, hablas con la población, con los funcionarios federales y estatales, es otro nivel de desarrollo. Querétaro lleva, por ejemplo, los últimos 12 años creciendo al 5% anual. Esa tasa que siempre hemos aspirado como país, ya la trae Querétaro, ya la trae cercano a Guanajuato, ya la trae Aguascalientes. Hay una parte de México que ya le encontró el cómo, ¿sí? Y ese cómo es sobre todo un México abierto al mundo, es un México de globalidad, es un México en donde formes parte de las cadenas de producción internacional, es un México donde las universidades están vinculadas con la producción, ¿sí? Y es un México más seguro, o sea, en consecuencia, es un México incluso donde tienen ya problemas de que no hay el desempleo, más bien hay falta de, se quejan las empresas del exceso de rotación de personal, quizá por un poco más de dinero te están llevando, es otro México. Y ofende, lastima, preocupa otro. Por ejemplo, estados del sur, estados como Oaxaca, como Chiapas, creciendo en los últimos 12 años al 1% anual. Quiere decir que mientras que a Querétaro le lleva 15 años duplicar su PIB, a Oaxaca le llevará 100. Y entonces por eso yo en estas discusiones, francamente, a mí no me queda la menor duda de cuál es el camino. No me queda duda que no es el modelo de una economía cerrada, de una economía aislada, de una economía de los sistemas tradicionales de producción. No es una economía, en fin, no es por ahí. Es en el mismo país, en el mismo mapa, se han hecho los experimentos y se sabe cuál ha sido exitoso y se sabe cuál no. El reto es cómo incorporas cómo integras, cómo sumas una visión a la otra, ¿sí? Y entonces es lo que más preocupa. Ahora, ¿qué preocupa? Pues también temas de inseguridad, pero yo digo que están vinculados. Y a mi juicio, el reto más importante hacia adelante es el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. O sea, yo creo que así como en la economía le pusimos mucho énfasis desde hace más de 30 años y decidimos cambiar y abrirnos al mundo y tener un Estado más acotado, un sector privado más activo. Y por sector privado, para mí, es desde el empresario más encumbrado hasta el más modesto comerciante o que tiene una pequeña tienda. Es un empresario. Es un modelo donde la mayoría de los mexicanos decidamos nuestro futuro y no una persona en particular. Pero, repito, a ese modelo hay que acompañarlo de un Estado de Derecho de verdad. Mira, hablamos mucho de que necesitamos a policías, pero ni les pagamos lo que se necesita, ni les damos los equipos. No hay una carrera de policía, por ejemplo. Así como si hay una carrera ministerial, ¿no? que estudias para normalista, no hay una carrera para policía. Entonces no entrenamos para ser agentes del Ministerio Público, para jueces, pues obviamente la hay. Hay que equiparnos de un buen Estado de Derecho, porque es la única manera en donde una sociedad puede progresar. Entonces yo creo que si hay comos, pero ¿qué te ofende? Pobreza e inseguridad, para mí serían las dos preocupaciones principales. Fíjate que yo agregaría un poco a lo que cuestionó Lalo Torreblanca, porque no solamente te preguntamos como mexicano, como funcionario público, como hijo del presidente de la Madrid.
sino que tú llevas en el ADN los valores nacionales. Tu mejor formación como ser humano se dio en Palacio Nacional, al cobijo de instituciones, al respeto a nuestro lábaro patrio, al reconocimiento al ejército mexicano. Tienes otra visión. Pero sin embargo me da la impresión, señor secretario, que estamos hablando los mexicanos del turismo como moda, cuando tendría que haber sido este sector recurrente y además como un rasgo de inversión y formación del país de siempre, no de los últimos años. Yo no sé por qué, y siempre me pregunto, ¿qué tiene España que no tenga México? Siempre nos lleva a la delantera. ¿Qué tiene? Tenemos nosotros más territorio, más recursos, somos más amigables, bueno, no lo sé. Mejor gastronomía. ¿Qué tiene, voy a decir una marca, sorry, pero qué tiene el Hotel Bellagio en Las Vegas? Que cuando uno va, ya quisiéramos el turismo asiático que recibe el Hotel Bellagio un fin de semana para todo el año en México. Yo preguntaría con esto, señor secretario, ¿a qué viene el extranjero a nuestro país? ¿Viene por negocios? ¿Viene a rezar? ¿Viene al deporte? ¿Viene a divertirse? ¿A qué viene fundamentalmente? Porque entiendo, de acuerdo a declaraciones suyas, de que gasta el 50% más un hombre que viene a negociar a México que alguien que viene a divertirse. Yo pensaba que era la inversa. ¿Somos económicos? Y la idea es que el extranjero deje más dinero en la patria, ¿no? Claro. Pero ¿qué tiene España, por ejemplo? ¿Qué tiene Las Vegas que no tiene México como para crecer como ellos? Bueno, a ver, yo vería, o sea, ¿dónde están ellos? No hay duda, con una industria tremendamente España, que es un modelo, ¿no? Es una industria tremendamente competitiva, cuyo modelo empezó quizá a desarrollarse por ahí desde los 70. Yo creo que tiene varias cosas. Estás mucho más, es un país más pequeño, es un país más pequeño, y yo creo que tienes a muchos países de un alto poder adquisitivo muy cerca de España, y que incluso tienen menos opciones de ir a otros lugares. Nosotros sí estamos al lado de Estados Unidos, pero Estados Unidos en sí mismo, ese es el segundo país mayor recipiente de turistas en el mundo. O sea, mucha parte del turismo de los americanos, además de que reciben de afuera, pues también lo hacen entre ellos, ¿no? Sí. En la medida en que sigamos facilitando vuelos, en la medida en que avancemos en temas como de kioscos de llegadas por las vías de migración, en la medida en que tengamos mejores aeropuertos, vamos a seguir integrando a México como un destino muy cercano, muy apetecible para ellos. Ese va a seguir creciendo. El número de norteamericanos que llega a México por avión está creciendo una tasa del 9% anual. O sea, yo creo que ya agarramos tracción y yo creo que de aquí para adelante vamos a seguir viendo que esos números van a seguir creciendo. ¿Y el tipo de cambio nos ha ayudado? El tipo de cambio sin duda nos ayuda. Yo recuerdo de niños, y bueno, hemos platicado incluso anécdotas familiares de niños y nuestras familias. Acapulco era un núcleo de clase mundial. Venía gente de poder adquisitivo, venían grandes figuras, grandes presidentes. El poder adquisitivo ahora ha invitado a venir más extranjeros, pero de clase baja, corrientes. Pero a ver, yo otra vez repito, Cancún. Yo creo que no hay ninguna marca en el mundo, o casi ninguna en el mundo hoy en día como Cancún. Cuando tú sales al exterior, todos los países ven algo como aspiracional ir a Cancún. Es más, lo que ahora nos cuesta trabajo es decir, oye, sí, pero mira, también vayan a Huatulco y también vayan a Vallarta, que va muy bien. O sea, nos cuesta. Es tal el éxito que se ha logrado generar alrededor de Cancún, Riviera Maya, que nos cuesta hasta trabajo desviar, ¿sí? O sea, y la hotelería que ves en esa zona del país, francamente, casi no tiene igual a nivel internacional. Es más, yo te diría, y no quiero hablar mal de nadie, pero yo he estado también recientemente en España y alguna de la hotelería en España ya está medio cansadona, ¿sí? O sea, no son estos hoteles. Al revés, yo creo que muchas veces algunas comunidades ya se volvieron las comunidades del turismo europeo en números de menor ingreso. O sea, México va bien. Hay que seguirle apostando, hay que seguir invirtiendo, hay que cuidarlo, hay que cuidar el medio ambiente, la sustentabilidad, porque es parte de lo que ofrecemos, y hay que seguir trayendo más vuelos internacionales, más vuelos domésticos, pero ya tomó tracción, ya tomó grito. Nos vamos a ir acercando, Carlos. Nos vamos a ir acercando porque el turismo en México va bien y somos un país en donde en sí mismo somos un mundo. Una de las principales fortalezas es nuestra diversidad cultural y natural. México, este sector, que por un lado, qué bueno que esté de moda, pero sobre todo qué bueno que esté de moda para seguirse consolidando como uno de los principales sectores de la economía. Yo estoy muy confiado en que ya tomó ese rumbo y de aquí para adelante va a ser uno de los principales jugadores de nuestra economía.
Yo lo dejaría para irnos a un corte, secretario, si por lo que están mencionando, más allá de la moda, se nos gastó, por ejemplo, Guerrero, Acapulco, se nos gastó y no le dimos el mantenimiento. No se le aceitó. No se le aceitó para seguir siendo esa joya turística tan atractiva. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de turismo a fondo. Y les comento Acapulco. Pues ahí. A renovarse, pues no se quejen, ¿no? Así es. Estamos con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aquí en A Fondo. Secretario, déjame decirte, aquí en la mesa de los periodistas, se los leo en las caras, tenemos una inquietud. Lo sabes, lo sabemos. Y déjame, gracias a que ocupo este espacio, ser yo quien le dé salida a esa inquietud. Enrique, viene el 2018, las elecciones presidenciales, muchos ya han levantado la mano, muchos. Aunque no las levanten. Exactamente. Y muchos desde hace 16 años la tienen levantada, se les va a cansar. Exacto. ¿Levantas la mano? ¿Ese será el camino de Enrique de la Madrid? Bueno, lo que yo respondo es que un funcionario, bueno, no solamente en la posición en la que estoy, pero más en la posición en la que estoy, un funcionario público de este nivel no es que tenga el derecho nada más a aspirar, tiene la obligación de tratar de convertirse en una alternativa, pues para que en el caso el partido al que pertenezco tenga opciones para poder después en su momento pues, ofrecerle a la ciudadanía. Los mexicanos necesitamos opciones y es muy común luego la expresión que se dice es que no hay. Y digo, pues ¿cómo no va a haber? A ver, habemos muchísimos mexicanos capaces, honestos, como dice Carlos, con amor a tu país, con preparación. Habemos muchos, no estoy diciendo nada más que tuvieron o tener esos atributos, habemos muchos. Entonces creo que está uno obligado. El otro día me llegó un email de una persona que dice, en momentos también difíciles para México, pues los hijos de México tienen la obligación de participar. Entonces, en ese contexto es como yo creo que uno tiene la obligación de participar. Y ya después ya serán las circunstancias, los momentos, las formas, pero pues, si de por sí en condiciones normales hay que hacerlo, hay que participar. Parte creo que de lo que los mexicanos tenemos que hacer mejor es buscar nuevas alternativas de participación ciudadana. No basta ir a votar y ya cumpliste, al revés, ahí empiezas. No, pues con más razón si además estás pensando en opciones, donde en un futuro vamos a escoger presidentes, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes. Bueno, pues los mexicanos tienen que tener opciones para que no haga el comentario de no hay, es que no hay. Pues, ¿Qué le ofrecerías a México? A ver, yo creo que lo primero es tienes que ser, lo que ha sido, porque también hay que tener cuidado con los que te vengan a ofrecer algo nuevo que no han sido. O sea, ¿qué ha sido? Pues has tratado de ser un funcionario honesto, capaz y que da resultados, ¿sí? Porque de eso se trata. Al final del día, en cualquier gobierno, tú estás para hacer dos cosas fundamentalmente. Estás para resolver problemas y para buscar nuevas alternativas y oportunidades. Hay que resolver problemas, hay que diagnosticar los problemas, hay que buscarle alternativas y después hay que ejecutar, ¿sí? Como decía Ángel Gurría, ya se busco, que dice, hay que ejecutar, no necesariamente en ese orden, pero hay que ejecutar, hay que arreglar las cosas. Sí, claro. Y la otra, no solamente hay que resolver problemas, hay que buscar oportunidades, hay que entender el mundo en el que estamos, el contexto en el que nos encontramos, y viendo ese mundo y viendo las características del país, ¿cuál es el camino entonces que nosotros tenemos para agarrarnos de ese mundo? No creo en un mundo aislado. Miren, para poner un dato muy interesante. Hoy en día, Chicago y su área metropolitana es del 60% del PIB de todo México. Nada más Chicago. Para que nos ubiquemos, cuando a veces alguien trae ideas de que nos podemos aislar, pues Dios nos libre, ¿no? Claro que no. Se trata de ver cómo nos integramos más al mundo
porque los estados de la República, repito, que se han integrado, los que han sabido jugar, los que no les da miedo la competencia, los que al revés generan temor de la competencia, son a los que les está yendo mejor. El modelo mexicano está muy claro, pero también está muy claro lo que nos ha fallado. Y también está muy claro que lo que hoy tenemos es una deficiencia de Estado de Derecho. Así de clarito. Y hablamos mucho de eso, pero ejecutamos muy poco. Ahí es donde nos tenemos que concentrar todos los mexicanos para que tengamos un Estado de Derecho de verdad. Eso es en lo que yo creo que hay que trabajar todos nosotros y por eso el deseo de participar, en mi caso el agradecimiento al presidente de estar pudiendo dar resultados en esta área. Yo creo que todos los mexicanos tenemos que participar más para llevar a este país al verdadero potencial que tiene, que es ser un país desarrollado en esta generación. Sí podemos y sí debemos ser un país desarrollado en esta generación, los próximos 25 años. ¿Cuál sería el eje de tu oferta estratégica como legítimo aspirante a poder encabezar un país que tiene muchos pendientes? ¿Cuál sería tu énfasis? Yo creo que el énfasis es que logres incorporar, una es mantener el ritmo de lo que va bien. Les decía yo a los de Querétaro, a ustedes su oferta, quien se las haga, lo único que les tiene que decir es, vamos como vamos, o sea, vamos a continuar. Sí, o sea, ¿qué le dices a un estado que va creciendo al 5? ¿Qué le dices? ¿No? Pues que vamos a seguir haciendo todo para que siga igual. ¿Pero qué le dices a los estados que van al 1? Primero les tienes que explicar por qué van al 1. Yo creo que tienes que tener un diálogo de explicarles, miren, vamos a explicarles qué es lo que está pasando aquí. Y si no salimos de ese 1, en términos incluso relativos, se están empobreciendo, porque si tu economía crece menos que lo que crece tu población, tú te estás empobreciendo. Y esa es la principal razón de la desigualdad, ¿sí? Creo que también, entonces, una es, vamos a seguir con este modelo que empezamos hace 40 años, que tienes que seguir profundizando, que en esta administración del presidente Peña Nieto le dio todo un impulso adicional. Hay que consolidar las reformas estructurales para que el sistema financiero preste más, para que los monopolios públicos y privados se disminuyan, para que efectivamente la energía le acabe llegando a todo el país. A donde llega el gas, llega la industria, ¿sí? Para que haya energía barata. En fin, que sigas generando condiciones para que progrese lo que va caminando bien. Pero además una visión mucho más incluyente. A ver, lo que nos enseñó el Brexit y lo que nos enseñaron las elecciones en Estados Unidos es que si tú dejas a grupos grandes de la población que no se están viendo beneficiados por el avance, se desesperan y dicen, vámonos en reversa. Claro. ¿Sí? Y entonces lo más trágico es que los que más van a sufrir la reversa son esos mismos. Pero no importa, es humano. El humano se agarra de donde sea, lo que pueda encontrar. No podemos en México permitir que los grupos que están excluidos no se incorporen al desarrollo. Y por eso hay que regresar a veces a lo básico. Educación, salud y seguridad son las cosas que el Estado te tendría que proveer siempre con calidad. Creo que a veces hemos estado entrando a otros temas y se nos olvida lo básico. Es también un regreso a lo básico. Las funciones básicas del Estado, educación, salud, seguridad. Porque la educación es el único instrumento que iguala oportunidades. Nadie nace igual, pero de lo que se trata es igualar. ¿Y cómo iguala? Pues igualando oportunidades. Oye, dime una cosa, esto que acabas de mencionar me llama la atención. Seguridad, educación y salud. Y ahí han sido los temas principales en los últimos años en donde no hay nada. Bueno, no hay nada. Claro que hay algo. Por ejemplo, yo creo que este gobierno del presidente Peña, pues uno de los grandes avances, la verdad, y que va a llevar muchos años, es la reforma educativa. ¿Por qué? Porque se reconoció que el país ha sido muy exitoso en cobertura, y aún así con problemas muy graves de muchas de las personas que se salen de los estudios. Pero en cobertura en general hemos avanzado, pero no así en calidad. Sabemos de los estudios de PISA, donde te dice que el 50% de los estudiantes de 15 años o más no entiende lo que lee, Es un nuevo tipo de analfabetismo, ¿no? Sí. O que andamos muy mal en matemáticas y ciencias cuando vivimos en la economía del conocimiento, ¿no? Pero entonces yo creo que muy valiente la decisión de decir, eso lo tenemos que asumir como responsabilidad del Estado otra vez, lo habíamos soltado y vamos por ahí. Eso no me cabe la menor duda. Por eso digo, ahí hay que seguir consolidando. Salud. El otro día el secretario Narro nos platicaba en reunión de gabinete, por ejemplo, los números de salud. En México se hacen algo así como 800,000 consultas médicas diarias, 800,000 consultas diarias en los centros de salud. Se llevan a cabo más de 10,000 intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Los niveles de mortandad han disminuido enormemente, pues, en niños y en mujeres. ¿Cuál es el problema ahora? Yo creo dos problemas serios. Una, que tenemos que seguir mejorando la calidad de la salud,
tenemos que mejorar los abastos de las medicinas, eso es algo en lo que hay que trabajar. La infraestructura. La infraestructura, y la otra, pues ahora ya tenemos otro tipo de problemas, tenemos las enfermedades de las sociedades desarrolladas, ahora tenemos la obesidad, la diabetes, ¿no? Esas son las enfermedades caras. Entonces, en salud creo que se ha avanzado mucho, pero hay que seguir avanzando porque ahora estamos en el mundo de las enfermedades caras. Y lo otro, pues lo que ya dijimos, el Estado de Derecho. Mira, el otro también le mencioné una frase, la corrupción le pega al que más lo necesita, ¿no? Le pega al que más lo necesita, porque seguramente si hay desvíos y si estás pagando más por algo de lo que deberías de pagar, pues igual y acabas teniendo menos escuelas, menos carreteras, menos policías. O sea, le acabas pegando al que más lo necesita. Pero también hay que decirlo, es algo que tenemos que todos los mexicanos hacer. Sí tiene que empezar el gobierno con el ejemplo, pero todos los ciudadanos tenemos que asumir que a este tema ya hay que entrarle en serio. Y buscar la dignidad de la población en todos sentidos. Percepción. Me da la impresión, señor secretario, que no debemos de pulir los objetivos, sino debemos de cambiar los conceptos. Por ejemplo, en educación me parece que más es una reforma administrativa que una reforma educativa. No hemos discutido planes de estudio, muchas cosas que interesan para la calidad de la educación. Tuvimos hace poco una reunión con el rector Graue, el rector de la UNAM, y le recordé una anécdota, qué pena, de una niña de 10 años que dijo, pobre país el nuestro, México, porque aporta mucho para el fútbol donde no hacemos casi nada, y no aporta lo necesario para la ciencia donde sí hacemos mucho. Estoy frente a un funcionario de primer nivel, aspirante natural, por supuesto, a gobernar a mi país. Pero sin temor a equivocarme, señor secretario, estoy frente a la figura que es el único en este momento que está dando buenas noticias al país, a la nación y al presidente de la República. Todos los días, buenas noticias. Sin embargo, ¿qué aceptaría, qué permitiría, qué condiciones pondría Enrique de la Madrid para llegar a ser el presidente de este país? Y voy a decir por qué. Porque a pesar de los resultados, de la trayectoria, del ADN que hace rato hablábamos, pues estamos al ánimo de otro o de otros. Estamos al choque de grupos, de intereses, estamos a las pasarelas innecesarias, a ver que suban 5, a ver cuál nos cae bien, y estamos a las confrontaciones estériles. ¿Dónde queda entonces el talento de un funcionario de la magnitud con el que estoy hablando? No, bueno, te agradezco primero, Carlos. Déjame nomás primero decir una cosa. Sí estoy en un sector donde estoy dando buenas, o estamos dando buenas, porque no soy yo. Estamos pero hay cabeza, ¿no? Hay cabeza, hay que reconocerlo, hay cabeza, que decirlo. Pero pues hay sector, ¿no? O sea, hay sector y hay empresarios y hay políticas públicas y hay estados y hay municipios, o sea, hay sector. Y hay liderazgo además también del presidente en este tema, porque le ha apostado al sector, o sea, le ha dado fuerza. Pero también yo he tenido la suerte de estar en otros sectores. He estado en el sector agroindustrial y va muy bien. Las exportaciones agropecuarias en México es la primera vez en muchos años que tenemos un superávit en materia agropecuaria. Ya exportamos más de lo que importamos. Serán 2.000 o 3.000 millones, creo que son 3.000 millones de superávit, pero ya son 3.000 de superávit. Un sector automotriz, donde somos el 6º productor, 4º exportador. En cerveza, somos el 4º productor mundial, arriba de Alemania, y el primer exportador en cerveza. Lo vimos ahora recientemente en la nueva inauguración de la cervecera allá en Yucatán. Entonces yo lo que veo es que hay muchos, en el sector aeroespacial, me decía el otro día, ya Querétaro es el cuarto estado en el mundo, y si fuera país sería el 4º país, con mayor recepción de inversión extranjera en el sector aeroespacial, en Querétaro. O sea, México está lleno de buenas noticias y de buenas cosas que hacen los mexicanos todos los días. Lo que pasa es que hay lamentablemente, ha habido algunos excesos que opacan las buenas cosas que hemos hecho los mexicanos. Yo creo que en la medida en que esas las controláramos, notaríamos lo muchísimo que hemos avanzado. Pero a ver, señor secretario, no está hablando de los esfuerzos de otros sectores, está hablando de los resultados concretos de Enrique de la Madrid. Pero lo que yo ahí, Carlos, lo que sostengo, porque lo tengo que sostener porque lo creo, es que no es que al turismo le está yendo bien en México y ya, no es cierto. A México le está yendo mira, hay temas como estos, para que veas nomás unas estadísticas, se lo platicaba el otro un empresario de primer nivel. Le pregunto a los empresarios, ¿a usted cómo le está yendo en su negocio este año? 95%, muy bien. ¿Usted cómo cree que le va a ir en su negocio el siguiente año? 92%, muy bien. ¿Usted cómo cree que le está yendo a México? Muy mal. Muy mal. Quiere decir que en su cabeza están criticando o preocupados por otras cosas que no son su negocio, porque a su negocio le está yendo muy bien.
Y está muy claro cuáles son los temas que molestan al mexicano, están clarísimos. Al mexicano le ¿Pero molesta... molestan por molestar? No, ¿O porque, porque No, bueno. nos molestan a los mexicanos, claro. porque tenemos razón. Por supuesto. Pues, ¿cómo nos va a molestar los casos de impunidad? ¿Cómo no nos va a molestar la corrupción? ¿Cómo no nos va a afligir la inseguridad? Y sobre todo algo que yo cada vez capto más, pues los privilegios. Mira, por ejemplo, ¿qué es un privilegio? Pues la gente interpreta privilegio el fuero, ¿no? Porque se interpreta como si el fuero de los legisladores fuera un permiso a delinquir. Pues fuera el fuero, porque además no es para eso, pero si es la percepción que hay, fuera el fuero, fuera los privilegios. Entonces yo resalto, porque lo que he vivido, que sí le está yendo muy bien al turismo, Carlos, pero le está yendo muy bien a otras partes de México. Ahora, creo que hacia donde tenemos que ir es a enfocarnos entonces en cuáles son las áreas pendientes, dónde tenemos que poner nuestra energía, dónde poner nuestra capacidad y ponernos una meta. Porque México sí puede ser un país desarrollado. Ese es el punto. Y por desarrollado yo entiendo un país de clases medias, un país donde la pobreza se va abatiendo, ¿sí? Y sobre todo un país donde los mexicanos pueden efectivamente ejercer sus libertades. Oye, ¿tú quieres ejercer la libertad de tránsito? Sí, pero la quieres ejercer también en Tamaulipas, ¿no? Oye, ¿tú quieres ejercer tu libertad? Bueno, déjalo en Reforma, ¿no? ¿Eh? Para no ir hasta Tamaulipas. Pero lo que quiero decir es porque puedes transitar por todo el país. Tú quieres ejercer tu libertad al trabajo, bueno, la quieres ejercer porque tienes las capacidades y habilidades para poderte hacer de él. Tú quieres acceder a tu derecho a la salud, bueno, porque existen instituciones de salud suficientes que te alcancen. O sea, en México hemos ido inscribiendo en nuestra Constitución derechos, pues la manera como se mide el éxito es pues, contra los derechos alcanzados, ¿no? Ese es el camino, si hay país, si hay rumbo, si hay de dónde tomar base y hacia allá tenemos que focalizarnos. Y yo creo, en lo personal, salirnos del debate de quién es peor, quién es más corrupto, quién es más nefasto, quién es más terrible, qué flojera. ¿Qué tal si mejor hablamos de quiénes son De mejores capacidades, ¿no? para ayudar a ese país a alcanzar esa meta? Es donde yo creo que nos tenemos que concentrar. O discutir el modelo económico, cómo vamos a abatir la pobreza específicamente, qué vamos a hacer para que México sea más equitativo y le demos la oportunidad a los jóvenes a aspirar a un futuro Así es. digno. Y por eso yo insisto mucho en este tema. A ver, no es la misma explicación que le estás dando al joven de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, que la que Sí. le vas a dar. O sea, es que para mí, insisto, perdón, igual yo tengo una visión ahí, a mí me queda muy claro cuál es el camino. Pues el que ha funcionado. Entonces, más que discutir el modelo, es discutir por qué ese modelo es el que funciona y por qué entonces, para que los demás también vean los beneficios, qué tenemos que hacer para incorporar. Por ejemplo, ahí no cabe duda que el esfuerzo de las zonas económicas especiales hacia allá va, hacia generar una cosa más acelerada. ¿Está el turismo, perdón? ¿Está el turismo incluido en las No, zonas? no está, y yo creo que es una de las adaptaciones que tendría que el modelo hacia adelante. Yo creo que en un estado como Oaxaca, opinión personal, Por supuesto. prendería más rápido el sector turístico si le das incentivos, opinión personal, al de manufactura que también va a jalar. Pero si lo viéramos por velocidad, hay sectores que arrancarían más rápido. O sea, son adecuaciones que hay que hacer sobre la marcha. También en eso hay que cambiar. Las cosas funcionan, síguele. Si las cosas no funcionan, cámbiale y cámbiale rapidito. En este camino largo y tortuoso del 2018, Enrique, no podemos dejar de ver el desgaste del sistema partidista, el desgaste de los partidos frente a una sociedad harta El de hartazgo lo que de los tú partidos. mencionaste justamente, corrupción, impunidad. En ese entorno me gustaría conocer tu punto de vista y también saber, y que el público lo sepa, ¿tú te consideras un priista tradicional o un priista de la nueva generación? Que ojo, son Ojo, los que más han salido mal, ¿no? Bueno, por eso, a ver, yo primero, una primera reflexión que haría, bueno, voy por partes. Primero, yo creo que los partidos políticos siguen siendo la instancia adecuada para acceder al poder. ¿Y para qué accedes al poder? Pues para poder hacer y para poder transformar. Eso es, digamos, por lo que quieres acceder al poder es porque quieres poder hacer, poder transformar, poder cambiar. No cabe duda de que vivimos en una crisis de los partidos políticos en México y en el mundo. En México y en el mundo. Y entonces yo lo que tienes que buscar personas con el perfil capaz de ¿qué? De hacer dos cosas. De ir transformando a los partidos políticos otra vez para encauzarlos más a lo que deben de ser, que es buscar el interés del país y no buscar intereses personales e individuales.
Y obviamente lo más importante, personas capaces de seguir ayudando, repito, a resolver los problemas de los países y buscar oportunidades. No puedes rehusar a los partidos políticos, hay que ayudarlos a transformarse y quizá volver a una visión un poquito más romántica, pensaría yo así. Uno participaba antes en un partido político como una actividad alterna a tu actividad profesional. O sea, tú no te dedicabas a ser político, ¿no? Te dedicabas, tú trabajas de algo y dedicabas tu tiempo a la política, ¿no? Pues yo creo que hay que volver un poco a eso, ¿no? A que ahora tienes burocracias partidistas que hay que mantener, que hay que estar ahí, ¿no? Ahora hay que trabajar. ¿Tú qué trabajas? Trabajo en el partido político. Sí, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Qué produces? Sí. ¿Qué produces? Y yo creo que hay que volver un poco a ese romanticismo de participación ciudadana a través de los partidos para cambiar una sociedad, ¿sí? Hacia allá hay que ir otra vez, pero yo sí creo en los partidos. Ahora, el nuevo o viejo, lo que sea, a ver, yo nunca he pensado que la juventud en sí misma sea una virtud, es una etapa de la vida, ¿sí? Y más bien hay que hacer una combinación de personas con experiencia, con personas que han vivido años, con personas con juventud y con vigor. Eso es lo que se necesita. Y más en un país que tiene 26 años de promedio de edad. También se tiene que ver reflejado, pues también en el gobierno, una cierta juventud, pero con experiencia. Hay lugares donde no llegas a aprender, hay lugares donde llegas a aportar. Bueno, yo le agregaría nada más, ya nos vamos, agregar esto que tú mencionas con talento y con honestidad. Honestidad es hoy en día, siempre debió haber sido, pero hoy en día más que nunca es un prerequisito. Pero ese es un prerequisito, no es suficiente. Tú tienes que tener un honesto, capaz y con experiencia. La honestidad por sí misma no te resuelve todo, pero sin honestidad no tienes legitimidad para hacer nada. Con una palabra, Enrique, ¿con el PRI o sin el PRI vas? A ver, es que ya está esto muy personal, ¿no? Yo no quiero ser de los 15. A ver, en mi caso es con el PRI, porque por definición, o sea, yo viví un PRI honesto y capaz que sí se puede. Ese es el que yo creo. Yo viví en un PRI honesto y capaz con el que sí se puede. Ese es el que yo quiero volver a ver, ¿no? Y al mismo tiempo con una sociedad, porque hoy en día la sociedad es mucho más grande que los partidos. Entonces tú tienes que tener una base partidista, pero tienes que ir por la sociedad y hacerle ver a la sociedad que lo que importa es que se fijen en los atributos de las personas y si creen que esas personas también son capaces de influir sobre sus partidos. Enrique de la Madrid, te agradecemos mucho en esta mesa de los periodistas a fondo, que esperamos no sea la última. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y gracias, Eduardo. Gracias Eduardo, Carlos, y sobre todo gracias a usted por su sintonía en A Fondo. Hasta la próxima.